Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Ricardo Ramírez y nos encontramos con Cristóbal Valenzuela, director de La Isla Alien. Mucho gusto y muchas gracias por dejarnos hacer esta entrevista. Ayer tuve el placer de ver la película, me encantó y me quedaron muchas dudas. Primero, en cuanto a la narrativa, Ujú. ¿por qué iniciar el documental como un caso Alien y luego hacer este giro de político, de histeria colectiva? ¿Por qué presentarlo primero como un documental ovni para luego pasar a lo más turbio? Eh, bueno, yo creo que nos interesaba partir como con lo que todo el mundo conocía del mito o de esta historia, porque en Chile es una historia muy popular. Hay mucha gente que va a esta zona donde está la supuesta isla Friendship, que es el archipiélago de los Chonos, donde hay como unos 3.000 islas abandonadas. Y hay gente que va a buscarla, hay gente que tiene gente enferma con cáncer que va también a buscarlo a sanarse. Es un culto como que, no sé si es un culto, pero es una historia que tiene muchos seguidores. Entonces queríamos partir por contar la historia, que ya en sí misma era increíble, como delirante. Así. Sí. Y pensamos, si solo lo contamos bien, ya es un buen comienzo. Y después queríamos partir por ese plano, que es conocido en Chile, aquí no, Sí, me ¿no? imagino, y de a poco ir como en una espiral descendiente, como al origen, ¿sí? Y que iba como poco a poco concentrándose en la cabeza de una persona. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué creíste que era importante dar este mensaje que al final de lo que se trató la película? Claro. Creo que al final la película es como una reflexión de cómo construimos nuestras creencias. El tema central de la película es el mito, no son los ovnis, es el mito. Sí, claro. Entonces la tesis de la película es, bueno, tiene estas dos preguntas centrales, como comenté en la función, que era ¿por qué la gente cree en esto, este tipo de historia tan rara? ¿Y por qué alguien crea esto? ¿Cachai? Y la respuesta ambas preguntas era como que en ambos casos estas personas necesitaban esta historia. El caso de Ernesto Lafuente, el protagonista, él necesitaba esto para validarse, para Sí. sentir, no sé, admiración, sentirse el foco de algo, ¿cachai? Y el caso de los seguidores, ellos también se llenaban con esta historia, ¿cachai? Entonces fue una necesidad y al final muchas de nuestras creencias nacen de esa necesidad, como de suplir algo, de tapar algo, un miedo, Entonces al final es una película sobre el mito, Sí, ¿cachai? Y claro. la película aborda como diferentes aspectos del mito, ¿cachai? Ok. Ese es como el eje que seguimos como para toda la película. Y justo ahorita que estás mencionando a Ernesto de la Fuente, que es el protagonista del documental, eh, te quería preguntar, ayer que en las preguntas y respuestas comentaste que leíste la autobiografía de Ernesto de la Fuente y que te pareció que descubriste unas cosas ahí. Sí. ¿Por qué no meter eso al documental? ¿Por qué al final, por qué no metiste eso al documental? ¿Y por qué otros elementos hay que no hayas metido al documental? Bueno, claro. Yo creo que la película da algo para una serie, porque eran múltiples, mientras más Claro. investigaba, aparecían más múltiples y múltiples y múltiples, como nuevas capas, nuevas posibilidades. Y en un punto las metimos todas en el corte de montaje, que duraba, no sé, más de 2 horas. Ok. Entonces era como mucho. Entonces decidimos como centrarnos en el aspecto de la isla Friendship y esta relación con nuestros personajes, porque si no se nos iba a Sí, expandir, claro. ¿cachai? Pero claro, está, por ejemplo, una cosa que encontramos que no conté ayer, es que la isla Friendship no nace ese día en Chile, sino que hay un mito en Italia de ovnis, una historia de ovnis que se llama el caso Amicizia, que es amistad también, y también es una isla que está en una región y que habían extraterrestres que se contactaban por radio y por diferentes medios con estas personas y hubieron contacto, hubieron filmaciones. Entonces, al final, Isla Friendship en Chile es también un plagio de Isla Friendship italiana. ¿Cachai? Entonces, claro, está eso, también está la historia de Ernesto que decía que nada, de que perdió la guerra de Vietnam, ¿cachai? Y así hay miles de capas que fui encontrando que al final era mucho, ¿cachai? Era mucho para contarlo en una película de largometraje, Claro, que quizás una serie que quizás no habría cabido, ¿cachai? claro. Pero claro. Y cuando entrevistaste a Ernesto de la Fuente, ¿no te dieron ganas de hablarle claro y preguntarle, oye, ¿no te estarás inventando todo esto y realmente estás intentando ocultar esto? ¿No te dieron esas ganas de encararlo fuerte? Bueno, ese era el plan. De hecho, fuimos a entrevistarlo y él nos contó lo que siempre contaba. De Sí, claro. hecho, si uno revisa como todas las entrevistas que dio, repite como hasta las mismas frases a veces, como los mismos detalles. Sí. Y claro, hicimos una primera entrevista, después
metimos estas subhistorias que aparecen les hicimos algunas preguntas que nunca habían hecho. Y volvimos a Santiago y dijimos, claro, hay que volver a encararlo, ¿cachai? Como, dinos la verdad, ¿sí? O estas son las pruebas que tenemos en contra, ¿cachai? ¿Cómo explica esto? Y estamos preparando para eso, cuando en Chile, claro, hubo este estallido social, que fue como, que todos estamos con la mente en eso, ¿verdad? Y suspendimos como esa segunda entrevista, que iba a ser como el gran, así como gran choque, y esto me estaba mentalizando ya, así como cómo hacerlo, y ahí nos enteramos que falleció, ¿sí? Y ahí viajamos porque él vivía lejos nosotros estábamos en Santiago. Él vivía en Freirina, que es en el desierto de Atacama. Hay que tomar un avión así para llegar, o es un viaje muy largo. Entonces, al final nos enteramos que falleció, lamentablemente, y nada, pudimos ir a su funeral, ¿no? Y hablando más de las reacciones del público, ¿cuál ha sido una de las reacciones más raras que se han encontrado después de que alguien haya visto la película? Bueno, la película se estrenó ayer acá. Esta es fue la primera función mundial que se ha visto. De hecho, fue la primera vez que la vimos con público. Entonces... ¿No hubo alguien ahí que les dijo algo como de, yo sí creo que sí existían los aliens ahí? O sea, a nivel de público, claro, la gente en general nos felicitó, le gustó, fue interesante, entró a la historia, que es lo que me interesaba. Claro, pero todavía no tenemos ese duelo con gente como la creyente en esta historia, porque en Chile esta es una historia que tiene muchos seguidores. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la ansiedad de qué va a pasar cuando enfrentemos estos elementos, porque en la película exponemos elementos que nunca se han expuesto, del personaje principal ni de la historia. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver qué va a pasar, porque muchos de estos como que mantienen como ideas cerradas, ¿sí? Y no entran posibilidades de que la verdad quiebre esta forma de creencia. Claro. De hecho, aquí en México también existen mitos así como el chupacabras, o de hecho hay una zona aquí en México que se dice que debajo del agua hay una civilización alienígena que previene que entren huracanes a esa zona. Como que cada país tiene su... El chupacabra también llegó a Chile. Sí, el chupacabras también llegó a Chile. En los 90 era noticia habitual. El chupacabra, que aparecían estos animales succionados sin sangre. Pero yo recuerdo cuando niño, de hecho fue simultáneo o fue muy cercano a cuando la isla Friendship llegó a la televisión, que está el tema del chupacabra. De hecho, uno de los entrevistados que tuvimos aseguraba haber escuchado el chupacabra y tener documentación de que el chupacabra murió en Chile, que le dispararon. Sí. Según él se infiltró en la policía chilena y encontró los documentos. Sí. Y ahora, después de esta película, ¿qué sigue para ustedes? Quizás otro documental sobre otro mito, o ¿qué es lo que sigue para ustedes? No, yo ahora estoy cambiando de historia. Ya me estoy metiendo como en temas más oscuros, así como de política chilena, pero la historia, lo que esperamos que ahora venga con la película es básicamente como este punto de partida para el recorrido de festivales. Este es nuestro como punto de inicio y la película va a estrenarse en Chile a fines de octubre, principios de noviembre, y esperamos que lo que deseamos es que el camino sea lo más amplio posible. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Algo último para decir? Bueno, no sé cuándo se emite esto, pero quiero invitar a todos a ver esta película porque es una película que reflexiona en las cosas que creemos, que está en nuestra forma, nuestro sistema de creencias. Así que va una película que es de ovnis, pero que va mucho más allá de esa capa, sino que va hacia la cabeza de nuestro pensamiento. Pues ya lo escucharon, La Isla Alien, vayan a verla. Muchísimas gracias. Ricardo Ramírez con imágenes de Luis Llano.